Informe 24, con Jania Novel. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar hoy, ya lo hemos abordado de manera de análisis, la salud de nuestro país, pero hemos siempre hablado de la parte de los servicios que se ofrecen, que luego no van de acuerdo a lo que estamos esperando o a lo que estamos pagando como impuestos cuando se trata del sector salud. Pero hoy vamos a hacerlo con datos, con números, con estadísticas, con encuestas. Vamos a hablar del sector salud en México y para eso me da muchísimo gusto saludar a Pablo Levy. Él es CEO de Research-Land. Pablo, como siempre, traes unos datos arrebatadores, ¿no? Buena tarde. ¿Cómo estás, Jania? Qué gusto saludarte. Sí, fíjate que sí, pues ahora sí que la verdad es la verdad, ¿no? Entonces, sí. Vamos a revisar lo que le preguntamos a las personas que viven estos servicios de salud en carne propia, y no solamente viven los servicios de salud, viven las carencias del servicio de salud, ¿no? Entonces, lo blanco y lo negro, ¿no? La falta de atención, la falta de insumos, la falta de empatía. ¿Qué te responden de entrada cuando se siente mal alguien? Por alguna enfermedad, algún síntoma, ¿a dónde van? ¿A dónde es donde primero acuden para recibir atención médica? ¿Qué te dicen? Oye, y eso a lo mejor también podremos todavía subdividirlo, ¿no? Si el adulto es el que se siente mal, ¿a dónde corres? Pero si son tus hijos, como padre de familia, ¿a dónde los llevas de manera inmediata? Por lo pronto, ¿qué te dicen de manera general, Pablo? Mira, sí, hay muchas formas de subdividir esta información. Entonces, una de ellas es, cuando tú te sientes mal, cuando primero te sientes mal, ¿a dónde vas? ¿No? Sí. El 62% nos dice que va a los centros de salud de hospitales públicos, o sea que mucha gente sí acude a estos servicios en una primera instancia, pero ya hay un 38%, que a mí me parece muy alto, de personas que de plano dicen, pues no voy allá, ni cuando me siento mal, ¿no? Mejor utilizo ya las farmacias en un 23% o los consultorios privados en un 15%. Esto cuando es, digamos, los primeros síntomas. Si ya hay una enfermedad mucho más grave, definitivamente el recurrir a los hospitales públicos se vuelve pues mucho más alto el porcentaje, ¿no? Porque sí. No es una cuestión de que aquí puedo todavía escoger porque quizás no sea tan caro, porque quizás no esté tan grave. Hay muchas variables. Más tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, que con la edad, que con el género, que con el nivel socioeconómico. Más es con la gravedad. Cuando la gente está muy grave, sí va y está dispuesta a pasar por todos los viacrucis que se necesitan pasar. Cuando no está tan grave, 38% dice, mejor no, ni voy. Mejor no, mejor me aguanto. Sí, me ahorro el problema, ¿no? Porque ahorita... El mal rato, ¿no? El mal rato, y ahorita vamos a ver por qué estoy hablando de este mal rato, ¿no? ¿Cómo califican la calidad, por ejemplo? ¿Qué te dicen? A lo mejor por eso se quieren ahorrar el mal rato. En lugar de malos tratos, pues mejor estos consultorios que ya hay en casi todas las farmacias los tienen a un costado, ¿no? Sí. Fíjate que lo que dividimos el servicio en 3 pedazos. Lo que es ya cuando estás con el médico, o sea, los doctores. Lo que es todo lo que es antes de llegar al médico, no lo dividimos por todos los pedazos, sino más bien es, pues, que te fuiste a hacer un análisis, que fuiste a pedir una cita, que toda esa parte que es antes de llegar con el médico, y posteriormente, ya que saliste con el médico, cómo te fue con las medicinas. Esas son las 3 partes en las que los dividimos. ¿Cómo salió? La atención de los médicos, o sea, qué tan bueno era el médico, salieron bien. 57% opina que son buenos médicos, 30% que son regular, y digamos que solamente un 13% habla de malos médicos, ¿no? Entonces, realmente la calidad de los médicos
pues es muy buena. Desde ahí ya te empiezas a preguntar por qué andamos importando médicos de otros países cuando tenemos buenos médicos en este país, ¿no? Pero Sí. bueno, eso es parte de las primeras preguntas. Luego les dijimos a las personas, oye, ok, pero antes de llegar con el médico, ¿qué fue todo lo que pasó? Los estudios, la disponibilidad de los aparatos clínicos, etcétera. ¿Cómo te fue? 60% casi nos hablan de entre regular y malo. Entonces, pues Sí. ahí es donde empieza a valer gorro todo, porque vas hasta que el médico te pide un análisis y no te lo puedes hacer ahí, o no sirve el aparato, o está descompuesto, o no lo tienen, ¿no? Entonces te piden Sí. cosas que son imposibles de lograr hacer ahí en ese centro, y pues te tienes que ir a otro lugar, y muchas veces acaban pagando por estos análisis que se tienen que hacer para llevárselos otra vez al médico de ahí. Ujú. Y luego te falta la disponibilidad, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a hablar del centro, pero en distintos puntos del interior del país, en otros estados, no hay tantos hospitales a veces a la mano o no tienen en efecto todos los aparatos y ya no digamos de los medicamentos, ¿no? ¿Qué te dicen en cuanto a la rapidez? Porque a mí me ha tocado, y bueno, lo vimos aquí también con esta desgracia de la pipa, Pablo, que pedían los insumos, o sea, repartieron a los pobres afectados, a las víctimas, a los lesionados, a los hospitales donde pudieron, donde no había especialidad para quemados, y después todavía se aventaron la puntada de publicar en redes que la sociedad apoyara con vendas, gasas, con alcohol, en fin. Y eso estamos hablando de la capital del país, ya me imagino en el resto de la República, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿La rapidez de los estudios o la disponibilidad de los aparatos clínicos? ¿Qué tan buenos los consideran? Y después los medicamentos, ¿no? Exacto, justo. Los aparatos clínicos o no hay o ni siquiera funcionan, ¿eh? Luego sí están, pero simplemente no funcionan. 60% nos habla de un mal servicio ahí. Y cuando llegan a las medicinas ya se pone peor, porque entonces 65% habla de que no encontraron todas las medicinas que les fueron recetadas, ¿no? En sus distintas magnitudes. 26% me dice, pues casi todas, pero hubo algunas que no. 22%, pues muy poquitas, unas cuantas sí las encontré. Y 17% dice, no encontré ninguna de las que me recetó el doctor. Entonces, fíjate, tienes casi 60 y tantos % en promedio de problemas en el hacerte los análisis, en la disponibilidad de los aparatos, etcétera, y otro tanto, o hasta un poco más, en el tema de los medicamentos. Sí. ¿No? Y luego se me hacen absurdos que no te permiten, por ejemplo, en el ISSSTE, te mandan a hacer 1800 estudios, pero ahí el lema es el tiempo todo lo cura. Porque de aquí a que vayas a sus propias instalaciones para que te hagan los estudios o los químicos sanguíneos o lo que ellos te pidan, tardan muchísimo y no te permiten que esos estudios sean del sector privado. Entonces, bueno, ahí hay también ¿cómo le diríamos? Una burocracia inconcebible, ¿no? Un cuello de botella. Un cuello Totalmente. de botella. Es decir, ¿qué haces con tu enfermo todo el tiempo en lo que puedes llegar otra vez a tu segunda consulta? Después de haberte tratado de hacer el análisis o el tiempo que pasa entre la consulta, el análisis y la nueva consulta. Y esa fue la siguiente pregunta. Oye, ¿qué tanta capacidad tenemos los mexicanos para tratar a algún ser querido que está en un dolor crítico? Porque pues está esperando que lo atiendan, pues en algún lugar lo tienen que cuidar. Entonces, ahí obviamente la buena fe de la familia, en un 68% dice, no, pues yo estoy muy preparado o estoy algo preparado. Pero es un tema básicamente de amor, de solidaridad, de todo eso que sí existe en el pueblo mexicano, pero no es realmente un tema de que de veras están preparados.
Y el motivo principal es, pues, porque tampoco apoyan a las familias para manejar estas situaciones en casa en lo que sucede, lo que tenga que suceder, ¿no? Los mandan a la casa y ya. 58%, y es la última pregunta de la encuesta, nos dice que hay nada o prácticamente nada de apoyo de las instituciones para estas personas que cuidan a los pacientes que están esperando, ya sea su análisis, la nueva consulta, la operación, lo que sea, y pueden pasar meses, cuidándolo en casa sin que le hagan nada, esperando a ver a qué horas una pobre persona que además en un 50%, porque le preguntamos a las personas, oye, conseguir los medicamentos cuando menos para que no le dé dolor a tu paciente que tienes en tu casa, se puede, 50% dice, ni siquiera eso se puede, ni un medicamento para el dolor podemos tener. Entonces imagínate el tamaño de tragedia, el tener una persona que está muerta de dolor en tu casa, no tiene los medicamentos, no hay apoyo de las instituciones y estás esperando a ver a qué horas te lo vuelven a recibir. Vaya, que es una radiografía del terror. El sector salud del 1 al 10, ¿en qué nivel lo calificaríamos, Pablo, con estas respuestas que te da la gente? No hay lugar, no te atienden, no hay insumos. Los médicos sí, muy bien, están preparados, pero están abarrotados de gente, no se dan abasto, no les da la vida. Y luego lo demás, te dan de alta ya por sacarte del hospital, porque no hay camas tampoco, y en tu casa no tienes la capacidad de atender a un enfermo, ¿cierto? ¿Qué nivel podríamos darle, qué calificación le damos al sector salud en México con estas respuestas que nos da la gente que lo vive y lo padece? Pues yo pensaría que muy lejos de Dinamarca, ¿no? Y con eso me quedo. Yo diría que de Dinamarca a nosotros hay un paso bastante largo, ¿no? Yo insisto, ahí el lema, ¿no? El eslogan del sector salud es el tiempo todo locura, porque pues de aquí a que te den una cita y de aquí a que te atiendan y de aquí que haya medicamentos, puede pasar del sector salud a la funeraria. Tristemente, y perdonen ustedes mi ironía y humor negro. Pablo, ¿en dónde te leen? ¿En dónde encuentran estas encuestas? Porque finalmente pues son una metodología que les sirve al sector de salud, al gobierno y también al privado, ¿no? ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde consultamos estos números? Todo lo encuentran en las redes oficiales de la empresa, @ResearchLandOF, en todas las redes sociales y también en las mías personales, @yo Pablo Levi, también en todas las redes. Allí encuentran las encuestas, videos, etcétera, toda la información que estamos publicando con toda frecuencia, casi prácticamente todos los días. Pues ahí está el sector salud en México. Hay áreas de oportunidad y muchísimas para mejorar. Ojalá que se tomen en cuenta. Pablo Levi, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños. Bonita tarde. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Así será. Muchísimas gracias. Si ustedes no le cambien, no se vayan. Seguimos aquí en Informe 24. Pausa y volvemos.